Vamos a leer para comenzar la primera carta a los Corintios, capítulo 9, del versículo 24 al 27. Dice así la palabra del Señor. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo recibe el premio? Corred de tal forma que lo obtengáis. Todo aquel que lucha ejercita dominio sobre todas las cosas, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera lucho, no como golpeando el aire, sino que trato con severidad mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, no sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo quede desaprobado. Yo mismo quede. Y él no está hablando de salvación, él está hablando del ministerio de pastoral, en donde él mismo dice que si por algo él corre, si por algo él lucha como cual persona en una carrera, es porque así como es importante comenzar la carrera, también es tan importante el saberla terminar. Una de las cosas que la Biblia nos enseña es que la vida cristiana es comparada a una gran carrera, a una carrera que tenemos que correr, en donde incluso el apóstol Pablo dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, dice al inicio, todos a la verdad corren, pero uno solo recibe el premio? Y luego de explicar que solo uno es el que recibe el premio, el ganador, luego da la orden de parte de Dios para nosotros y dice: corred de tal forma que lo obtengáis. Y es que cuando nosotros vemos una carrera, si usted le pregunta a cualquier atleta, un atleta no corre para perder. Un atleta siempre corre ¿para qué? Para ganar. Y aunque sus probabilidades de ganar sean bajas, pero él corre para ganar. Jamás alguien va a participar de una carrera para llegar en segundo o tercer lugar o para desertar. Y por eso es que toma sentido esto que está hablando Pablo, porque la vida cristiana es comparada en la Biblia como una gran carrera, en donde es cierto que es importante saber correr la carrera, pero también es importante terminarla. ¿De qué serviría que nosotros nos preparásemos todos los días para una gran carrera, para una gran olimpiada, si en medio de ella nosotros desertáramos? No tiene ningún sentido. Por eso es que viene el apóstol Pablo y nos dice que la vida cristiana, la vida con Cristo, es una gran carrera, que en el momento que usted creyó en Jesús por gracia, usted comenzó a correr. Y por lo tanto cada día nosotros nos fijamos y tenemos el cuidado de saber cómo correr y para qué correr. Pero el objetivo es llegar a la meta. Y más que llegar a la meta, obtener el premio. Y precisamente lo que la Biblia está tratando de enseñarnos, que así como es importante que usted ahora, cada día, usted busque la manera de hacer la voluntad del Señor y viva para Dios, de igual manera es en la vejez. ¿De qué sirve pasar toda la vida buscando al Señor, intentando vivir su palabra, si en la vejez lo podemos deshonrar? Y por eso es que en la Biblia aparecen ejemplos de grandes hombres y mujeres que así como fueron en su vida, así fueron en su vejez, buscando honrar al Señor. Pero también hay historias, anécdotas, ejemplos en la Biblia de personas que, habiendo comenzado con el Señor, terminaron deshonrando al Señor. Y digo esto porque precisamente si la vida cristiana es como una gran carrera, entonces no solamente es importante estar en medio de ella compitiendo, sino que asegúrese de terminar bien la carrera. Asegúrese de llegar a la meta. Asegúrese de verdad de ocupar su vejez, ocupar su adultez mayor para glorificar y para honrar al Señor. ¿Sabe qué es lo que dice la palabra? ¿Cómo terminó Abraham, por ejemplo? Dice Génesis capítulo 25, versículo 8, lo siguiente. Expiró pues Abraham y murió en buena vejez. ¿Y murió en qué? En buena vejez. Ya vamos a explicar eso. Sigue. Anciano y satisfecho, y fue reunido a su pueblo. Y satisfecho. Pero si usted revisa la vida de Abraham, dice que él murió satisfecho, y precisamente murió en buena vejez, precisamente porque si hubo una edad en la cual Dios ocupó al gran patriarca, fue en la vejez. Si nosotros consideramos lo que enseña la Biblia,
de que a partir de los 60 años ya se considera a una persona anciana, a una persona de adulto mayor. Y quiero repetir, la palabra anciana no es peyorativa, la palabra anciana no habla de debilidad. En la Biblia la palabra anciano es un título de honorable. Entonces, si Dios asigna ese título a partir de los 60 y vemos la vida de Abraham, pues quiero decirle que todas las grandes obras que usted siempre ha escuchado de Abraham, lo hizo cuando él era un anciano. Por eso le pregunto, ¿cómo usted quiere terminar su vida? ¿Cómo usted quiere terminar la carrera? ¿Acaso usted quiere terminarla honrando a Dios o lo va a terminar deshonrando? La palabra de Dios nos dice, el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando nosotros escuchamos las grandes hazañas del apóstol Pablo, recuerde que Pablo ya tenía más de 40 años cuando él se convierte y pasó siendo preparado por los discípulos de Jesús por 10 a 12 años más. Es decir, que el ministerio de Pablo comenzó alrededor de los 55, 60 años de edad, comenzó Pablo su ministerio. La época de oro de Pablo no fue antes de los 60, fue después de los 60. Es donde más aportó precisamente al reino de Dios. Comenzaron sus viajes, comenzó a escribir. Por eso es que en varias cartas él dice, yo Pablo ya anciano, dice, escribo. Y digo esto porque yo sé que es importante vivir, sé que es importante trabajar, pero también es importante terminar bien la carrera. Y la pregunta que entonces debemos de hacernos en esta mañana es ¿cómo queremos terminar nuestra vida? Y cuando hablo de terminar no me refiero que cuando usted llegue a los 60 se va a morir. Estoy hablando de que puede haber un comenzar fortísimo en su vida con respecto a la voluntad de Dios. Y vamos a hablar por qué. Pero la pregunta es, ¿cómo usted quiere enfrentar la vejez? ¿Acaso la quiere ocupar para Dios o para usted? Pablo dijo en segunda carta a Timoteo, cuando le escribe en su segunda carta al pastor Timoteo, pastor de la iglesia de Éfeso, en el capítulo 4, versículo 7, Pablo dice, es una de sus cartas finales, y él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cómo él acabó la carrera? Guardando la fe. Y es que usted tiene dos opciones, o dos alternativas más bien dicho. O usted, por ejemplo, viene y ocupa su vejez para la gloria de Dios y para honrar a Dios, o usted ocupa su vejez para deshonrarlo. O usted ocupa su vejez para olvidarse de la fe que tanto buscó profesar, o usted la ocupa para guardar completamente la fe. Y es que vemos el ejemplo de Abraham, vemos el ejemplo de Pablo, pero también existe la contraparte. ¿Quién fue el hombre que dice la palabra de Dios más sabio, que no va a haber otro más sabio que él en toda la historia de la humanidad? Salomón. ¿Quién fue el hombre más rico sobre la faz de la tierra? Que no va a haber otro hombre más rico que él. Salomón. Pero con toda su sabiduría, ¿usted sabe cómo él enfrentó su vejez? ¿Para qué él ocupó su vejez? Para deshonrar a Dios. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 4 al 8, que él hizo algo completamente distinto a su padre David. Porque David terminó sus años bendiciendo al Señor, dándole ejemplo, recordándole a Salomón. Él le dijo, sé hombre, Salomón, no te olvides de Dios. Él nunca negó su fe. Pero ¿qué hizo su hijo Salomón? El hombre más sabio sobre la faz de la tierra, cuando llegó a la edad de adultez mayor. Pues cuando Salomón era ya anciano, sucedió que sus mujeres hicieron desviar su corazón hacia otros dioses, y ya no estuvo su corazón sumiso a la voluntad del Señor su Dios, como el corazón de David su padre. Salomón anduvo en pos de Astarte, diosa de los sidonios, y en pos de Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor, y no siguió plenamente al Señor como David su padre. Pues Salomón edificó en el monte que está frente a Jerusalén un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso e inmolaban víctimas a sus dioses. ¿Para qué usted quiere ocupar su vejez?
¿Para qué usted como adulto mayor, y me refiero a los adultos mayores de este momento que se encuentran acá, ¿para qué usted quiere vivir un día más? ¿Para usted? ¿Para el mundo? ¿Para honrar las cosas que hay en este mundo? ¿Para cosas muy buenas como por ejemplo conocer más a sus nietos, disfrutarlos más a ellos? Pero es que la Biblia dice que solo hay dos cosas para las cuales nosotros podemos ocupar la vejez: o para honrar a Dios o para deshonrarlo. Y lo que está enseñando la palabra es que hay ejemplos claros de personas que terminaron deshonrando a Dios y personas que terminaron honrando a Dios. ¿Cómo usted quiere enfrentar la vejez? Por ejemplo, Filipenses capítulo 3 versículo 12, el apóstol Pablo dice, y recuerde que Filipenses es una de las cartas de la cárcel, y él ya era anciano. Él ya era anciano y estaba en la cárcel. Y estando ahí y estando ya anciano, quiero que entienda que es un anciano el que va a hablar, es un adulto mayor. Y él, aún con toda su experticia, habiendo sido llevado al tercer cielo, habiendo visto a Jesús cara a cara cuando iba hacia Damasco, habiendo experimentado grandes milagros, habiendo recibido grandes revelaciones de parte de Dios, aún en su adultez mayor, él dijo lo siguiente: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya esté perfeccionado, sino que prosigo. ¿Sino que qué? Prosigo. ¿A qué? Por si logro aferrar aquello para lo cual fui también aferrado por el Mesías. Y es que Pablo y muchos otros nos enseñan que la adultez mayor, al poder disponer de más tiempo en el día que aquellos que están en edad productiva laboral, pueden ocupar su vida ya para aquello por lo cual durante toda su vida han buscado y han luchado. Y es para su fe, para guardar la fe y para establecer el reino de Dios y su justicia. Y es que precisamente Pablo, ya estando en edad adulta, dice, no es que lo haya alcanzado ya, ni que esté perfeccionado, porque en el momento en que un adulto mayor considere que su vida ya terminó, entonces va a caer en el error de creer que el objetivo de la vejez o la meta de la vejez es lo que se llama el sueño americano. Dejar de laborar, dejar de hacer cualquier cosa para irse a descansar a la casa, pagar un crucero y irse a 2-3 meses a un crucero, conocer más a sus nietos, aprender a cocinar, aprender crochet, hacer pilates, hacer cualquier cosa, y pensar que precisamente la jubilación es para no hacer nada. Y en lugar, aunque son cosas no para nada pecaminosas, no son pecaminosas en sí mismas, pero usted está desperdiciando su vida, está desperdiciando su vejez, está desperdiciando el título honorable que Dios le da de anciano, de anciana. Porque precisamente la razón por la cual Dios a nosotros nos permite llegar a la adultez mayor es para seguir, digo amigo, para proseguir, precisamente aferrarnos a aquello para lo cual también fuimos aferrados al Mesías. Por lo tanto, una vez más, lo que nos enseña la Biblia es que no solamente es importante correr la carrera, sino correrla de tal manera de acabarla. Pero acabarla para obtener el premio. Amén, mi familia. Y ese es el punto. Por eso es que la pregunta de esta mañana es muy clara. Una sola pregunta, una sola respuesta. ¿Cómo terminar la carrera con bien? ¿Cómo terminar la carrera de tal manera de la vida de obtener el premio? Vamos a hablar y vamos a responder la pregunta: ¿cómo llegar a aferrarnos a aquello por lo cual fuimos aferrados a Cristo Jesús? ¿Cómo ocupar precisamente una vejez y una adultez mayor para honrar al Señor? Por lo tanto, invito a todos mis hermanos, hermanas, amigos y amigas, adultos mayores que se encuentran acá, que usted pueda escuchar la palabra. Y aquellos que están debajo de los 60 años, todos los demás, aprendamos. Aprendamos, escuchemos y seamos humildes ante la palabra de Dios, para poder aprovechar nuestra vejez para su gloria. Amén, mi familia. Entonces, pastor, ¿cómo terminar la carrera de tal manera de obtener el premio? Porque solo uno lo obtiene. ¿Cómo terminar la carrera de tal manera de obtener este premio? Digan conmigo, por favor,
debo de saber una cosa, hacer una cosa y buscar una cosa. Y precisamente la Biblia nos enseña que si vamos a llegar a la adultez mayor, que todos tenemos que llegar a ese lugar de privilegio, a esa etapa de nuestra vida de privilegio, entonces tenemos que entender que en ese momento tenemos que aprender a saber una tan sola cosa, asegurarnos a hacer una sola cosa y a buscar una sola cosa. Si buscamos una sola cosa, si hacemos una sola cosa y sepamos una sola cosa entre muchas cosas más, entonces nuestra vejez va a terminar por honrar a Dios. ¿Qué son esas tres cosas, pastor? De eso se trata el sermón de esta mañana. Digan conmigo, una sola cosa sé. Mire, una de las cosas que es más honorable en el anciano, que es más honorable en la adultez mayor y es precisamente fascinante y es hermoso de los ancianos, es su gran sabiduría. De verdad que si algo que nosotros apreciamos, y yo agradezco al Señor, es que hay hombres en esta iglesia y algunas mujeres que nos dan consejo a nosotros. Aquí hay personas que nos han reunido, y lo voy a decir, hombres, por ejemplo, hay un hombre que una vez nos reunió a los pastores y nos dijo, pastores, quiero hablar con ustedes. Y nos dijo, un señor ya de arriba de los 60 años, casi tiene 70 años. Él ha estado en el ministerio por muchos años y nos dijo, Pastor Javier y cada pastor, ¿te acuerdas, Pastor Héctor? Nos dijo, van a llegar pronto a los 40. Y en los 40 el hombre o se vuelve loco y comienza a cometer los peores pecados de su vida, o logra enfrentar esa edad para la gloria de Dios. Y comenzó a enseñarnos. Y yo agradezco eso. Y hay otros hombres en la iglesia que me enseñan muchas cosas y me aconsejan cosas de aquí mismo de la iglesia, muchas cosas. ¿Por qué digo esto? Porque si algo es fascinante en el adulto mayor es su sabiduría. Yo creo que nadie niega eso, amén. O no es fascinante hablar con un adulto mayor y que nos cuenten las grandes historias que conocen, o no, mi familia. Pues precisamente, por ejemplo, mi abuelita que está bien, la única que tengo viva ya, que es por parte de mamá, tiene ya casi los 100 años. Y precisamente, fíjese que ella una vez me contó y me dice, y eso es fascinante, pues para mí es impresionante, y me dice, te voy a contar algo, me dice, porque ella está lúcida. Está perdiendo el oído, obviamente, pero está lúcida. Y ella me dice, te voy a contar algo que yo recuerdo ahorita. Yo recuerdo, me dijo, todavía, cuando en algunos pueblos del Salvador, la moneda para comprar bienes era el cacao, hijo. Y me comienza a contar usted. Y yo fascinado. Aquello que yo solo medio lo había leído, ella lo vivió. Yo andaba con ciertas... eran semillas de cacao de este lado, andaba no sé qué de este lado, y el trueque y no sé qué, y yo fascinado escuchando las historias. No podemos negar que si algo nosotros admiramos del adulto mayor es cuánto sabe, amén. Pero ¿de qué sirve tanta sabiduría del mundo en un adulto mayor si esa sabiduría no lo puede justificar delante de Dios, no lo puede salvar y no lo puede llenar de vida eterna? ¿De qué sirve? De nada. Digo esto ¿por qué? Porque si algo enseña la Biblia, si usted quiere tener una adultez que glorifique a Dios, entre las muchas cosas que usted puede llegar a conocer en esta vida, asegúrese de saber una tan sola cosa, de que Jesús es Dios. Y es esto lo que enseña el apóstol Juan en el capítulo 9 de su evangelio. A eso se refiere Juan, y ese fue el gran objetivo de escribir esta anécdota, una historia real de un joven que, siendo ciego de nacimiento, Dios llega a donde él, y él dice ante a sus discípulos que esa enfermedad que él tenía era para la gloria de Dios. Y cuando él escupe en tierra y hace un barro y se los pone en los ojos, le manda a lavarse en el estanque de Siloé, que ya la arqueología demostró su existencia. Y precisamente vienen y viene este joven, recupera la vista milagrosamente,
Y cuando todo alrededor se dan cuenta que aquel joven que estaba pidiendo limosna porque era ciego de nacimiento, hoy miraba, comenzó el gran murmullo alrededor de la persona de Jesús. Cuando los fariseos, los que gobernaban la sinagoga de ese lugar, ellos escucharon acerca del milagro de Jesús que había hecho en día sábado, se dividieron las opiniones. Unos decían que era un pecador, que cómo era posible que esa sanidad fuera de Dios y que Dios haya mandado a una persona a sanar en día sábado cuando Él prohibió hacerlo. Y otros decían, pero ¿cómo Él va a ser un pecador? ¿Y cómo un pecador va a poder hacer tales clases de milagros? Y en esa pugna mandan a llamar entonces al ciego que ya miraba y comienzan a preguntarle si en verdad Jesús lo había sanado. Y él dice que sí. Y como no le creyeron, llaman a los padres porque lo que querían era que, de alguna manera, que tuvieran la justificación para matar a Jesús. Y los padres del joven se lavaron las manos y dijeron, mira, le dijeron a los fariseos, él ya tiene edad para hablar, a él pregúntenle. Y cuando entonces lo vuelven a llamar por segunda vez, los fariseos, ya molestos con el joven, le dicen lo siguiente, pero él responde lo siguiente. Dice así la palabra de Dios en Juan capítulo 9, versículo 24 al 25. Llamaron pues por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió, si es pecador, no lo sé. Solo una cosa sé, que yo, habiendo sido ciego, ahora veo. Ahora veo. Y es que quiero que entienda que la pregunta era, ¿quién era Jesús? Porque los fariseos le dicen, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es ¿qué? Y quiero que entienda que eran hombres ancianos, arriba de 60 años, lo que le están diciendo hasta el joven. No podían tener menos de esa edad para estar ahí. Y los fariseos que tenían gran conocimiento, sabían muchas cosas, una cosa no sabían, que Jesús era Dios. Sabían mucho, pero una cosa les faltaba. Y por eso dicen, nosotros sabemos que ese es un pecador, así que da gloria a Dios, es decir, reconoce que él es un pecador públicamente. Fueron astutos ellos en la pregunta, pero entonces viene el joven y dice, si es pecador él, yo no lo sé, solo una cosa sé, le dice, solo una cosa, que habiendo sido ciego, ahora ¿qué? Veo, porque Jesús, quien es Dios, me sanó. Si hay algún conocimiento que puede dignificar la vejez, que puede dignificar la adultez mayor, es saber y reconocer que Jesús es Dios. Si algo dignifica el hecho de ser anciano, si hay un conocimiento que puede dignificar la muerte, la vida de un anciano, es reconocer, es saber, entre muchas cosas, experiencias que se tienen de la vida, es que Jesús es Dios. Es que cuando el joven dice, yo no sé si él es pecador, no sé qué es lo que el mundo dice, está bien ante muchas cosas que el mundo fue creado o no fue creado, perdón, que dice la ciencia, que Jesús no fue Dios, sino que fue un profeta. Ante muchas cosas, en adultez mayor que usted puede escuchar y puede enterarse, asegúrese de saber una sola, de que Jesús es Dios. Y es que el joven dice, si es pecador no lo sé, solo una cosa sé, que yo habiendo sido ciego, ahora que yo habiendo sido de ladrón, fornicario, habiendo sido un mal padre, una mala madre, habiendo robado, habiendo adulterado, habiendo matado, habiendo violado, hoy ya no. Yo solo una cosa sé, que habiendo sido todo eso, he sido perdonado ahora por Jesús, por el Cordero, porque Él es Dios. No hay conocimiento más grande, no hay conocimiento más loable, no hay conocimiento más dignificante, no hay conocimiento que más dignifique su vida en su vejez, como el siempre reconocer públicamente que Jesús es Dios. No hay conocimiento de verdad que le pueda a usted llevar precisamente a una vida transformacional y hacer trascender su vida como el que Jesús es Dios. No hay conocimiento que pueda dignificar más su muerte como el que Jesús es Dios. No hay conocimiento que lo pueda salvar a usted de la muerte eterna del infierno como reconocer que Jesús es Dios. Usted puede conocer en su adultez mayor y recordarse de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, recordar cómo comenzó la Guerra Fría, explicar cómo terminó el muro de Berlín. Usted puede hablar acerca de muchas cosas. Mi abuela puede hablar del cacao, muchas cosas bonitas, interesantes.
Pero solo hay un solo conocimiento que lo puede salvar y justificar a usted. Y es que Jesús es Dios. Solo hay un solo conocimiento que le puede hacer trascender su vejez hacia la vida eterna con Dios. Y es que Jesús es Dios. ¿Qué es lo que usted se propone conocer cada día? ¿En qué usted manifiesta su esfuerzo? ¿Cuál es la meta más grande en conocimiento que usted quiere adquirir? Yo no sé lo que usted quiere saber. Yo solo una cosa sé. Que antes yo era pecador. Que antes yo estaba podrido. Y Jesús me perdonó mis pecados. Y hoy soy un hijo de Dios. Yo no sé cuál es el conocimiento que usted más guarda, pero la Biblia nos enseña que no hay un conocimiento más importante que este. Y es que mire, ¿y por qué hablo que Jesús es Dios? Porque cuando viene el joven y dice, solo una cosa sé, que antes yo era ciego y hoy ¿qué? Y ahora veo. ¿Por qué estamos hablando que él reconoció que Jesús es Dios? Porque cuando los fariseos le preguntan, nosotros sabemos que este es pecador, él, por medio del hecho que él experimentó, él estaba diciendo, bueno, para ustedes es pecador, para mí no. Por eso es que luego la historia continúa. Y es interesante que cuando esto continúa, vienen entonces los fariseos y le responden al joven. Después de su respuesta, le dicen lo siguiente, versículo 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero no sabemos de dónde es. Pero este Jesús, nosotros no sabemos de dónde es. Una vez más, apelando a su sabiduría. Es que no vamos a negar que una de las cosas más hermosas de los ancianos es su conocimiento. Pero su conocimiento o glorifica a Dios o deshonra a Dios. Y ellos dicen, en base a su conocimiento, que no saben de dónde es. Pero ¿qué les dice el joven por cuanto él experimentó el poder ver cuando era ciego? Respondió el hombre y les dijo, pues en esto hay algo asombroso, que vosotros no sepáis de dónde es. Es decir, con vuestra experiencia, con los años de vida que ustedes tienen, me sorprende que no sepan de dónde él es. ¿Por qué? Y dice, y a mí me restauró los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Jamás se oyó que alguien restaurara los ojos de un ciego de nacimiento. Y viene entonces, dice algo el joven. Si no fuera de Dios, no podría hacer nada. Si ¿qué dijo? No fuera, ¿qué estaba reconociendo el joven? Que él era Dios, que procedía de quién Jesús, de Dios procedía. Y cuando él dice eso, obviamente los fariseos entendieron que él está diciendo que él era Dios. Entonces hicieron algo en enojo los fariseos en contra del joven. ¿Y qué hicieron? Respondieron y le dijeron, por entero naciste tú en pecados, y tú nos enseñas. Y lo echaron fuera. ¿Para qué usted está ocupando su experiencia? A mis amigos y amigas, hermanos y hermanas, adultos mayores, su sabiduría. ¿Qué es lo que usted se enorgullece de saber? ¿Para qué está ocupando tantos años de experiencia? ¿Para seguir rechazando a Dios o para honrarlo a Él? Porque los fariseos no lograban entender. Sabían muchas cosas, pero una sola cosa no supieron. Y cuando este joven fue expulsado, fue el mejor momento de su vida. ¿Por qué? Porque por fin pudo conocer cara a cara a aquel que lo sanó. Porque recuerde que cuando Jesús le pone el barro, el lodo que formó con su saliva, él se fue a lavar y nunca volvió, él nunca pudo ver cara a cara a Jesús, no sabía quién era. Cuando él es echado precisamente de esta sabiduría del mundo, se encuentra con Jesús. Y sigue diciendo entonces la historia, versículo 35. Oyó Jesús que lo habían echado fuera, y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Respondió él y dijo, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, lo has visto, el que habla contigo, él es. Y él dijo, ¿qué dijo? Creo, Señor. ¿Y qué pasó? Y lo adoró. Y lo adoró. Digan conmigo, una sola cosa sé, que Jesús es Dios. No hay conocimiento más dignificante para un anciano que reconocer que Jesús es Dios. Si algo le puede dar a usted paz y tranquilidad y gozo
en este andar en adultez mayor es reconocer que Jesús es Dios. No hay conocimiento que más paz y gozo le puede traer que este. Y precisamente por eso, yo no sé cuál es la lucha de lo que usted busca cada día por conocer. Usted está en adultez mayor, entonces yo le recomiendo, le aconsejo que haga de Jesús su más alta sabiduría, su más alto conocimiento. Conozca a Jesús todos los días de su vida. Con mi esposa esta semana nosotros salimos a comer con un amigo que yo tengo de hace muchos años. Él no ha querido convertirse al Señor y bastantes veces le he evangelizado, le he querido presentar el evangelio y él no lo quiere. Y él vive en Estados Unidos y tenía muchos años y mucho tiempo de no verlo. Él viene aquí a El Salvador y fuimos a comer y él me cuenta de su papá. Él vino porque su papá tiene casi 90 años y su papá pues ha perdido tuvo una parálisis de cuerdas vocales, ha perdido fuerza, está con la hija, con la hermana de él en la casa, lo están cuidando. Él ya no puede caminar, por lo menos hace 2 años ya caminaba, hoy ya no camina, ya no tiene la fuerza ni la energía para nada. Entonces vino él y la hermana le llamó y le dijo, mira, ven a ver a mi papá porque él puede hacer que muera pronto, pues no lo sabemos, pero él está mucho peor que antes. Entonces vino mi amigo y me cuenta lo siguiente, que él trajo a su esposa y a su hija que él no conocía porque no tenía los papeles en ese momento, pero hoy sí, ya es ciudadano, y entonces pudo viajar, y es el primer viaje que hacen como familia a ver a su padre. Él no sabía que ellos venían, fue de sorpresa, y él dice que cuando llegó le dijo, hola papá, le dijo, y agarró a la nieta, es decir, a su hija, y le enseña a la nieta, y dice que este hombre comienza a llorar, y abraza a la niña y lo abraza a él. Pero él me cuenta, pero me dice, pero ¿sabes cuáles fueron las primeras medio palabras de mi papá? Porque como hace el gran esfuerzo para hablar, ¿cuáles fueron las primeras palabras de mi papá? Me dice, mira, tenía años de no verme, le presento a su nieta, vengo acá y ¿sabe lo que me dice? Este país está fregado, hijo, fregado. Mira, le dice, ahí están con unas cosas de las maras. Y está el otro que promete no sé qué. Este país lo que necesita es un cambio. Y comienza a hablar de política el hombre. Mire, quiero decirle algo. Está bien que usted conozca muchas cosas, pero solo un conocimiento usted lo va a salvar. Solo un conocimiento que puede identificar su vejez y es reconocer que Jesús es Dios. No hay nada más. Digan conmigo, una sola cosa sé: que Jesús es Dios. Iglesia, digan conmigo una vez más: si Él es pecador, para el mundo no lo sabemos, pero solo una cosa sabemos: que habiendo sido ciegos, ahora vemos que Jesús es nuestro Dios Salvador. Amén, mi familia. Una sola cosa sé. Una sola cosa sé. Yo no sé cuál es el objetivo de su vida, qué es lo que a usted más le interesa, si temas de comercio, si temas de política, temas de economía, temas familiares. Pero si usted quiere honrar a Dios con su vejez, asegúrese de conocer una sola cosa a profundidad: que Jesús es Dios. Pero no solamente debemos entonces conocer una sola cosa, sino que esa una sola cosa nos debe de llevar a hacer una sola cosa. Así que digan conmigo, una cosa sé. Y ahora digan conmigo, una cosa hago. ¿Qué es aquello, una cosa que tenemos que hacer en nuestra adultez mayor y a partir de este momento para que nuestra vejez glorifique a Dios? Filipenses 3, de 3 al 14. Una sola cosa debemos de hacer. ¿Qué es, Nelson? Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Una cosa hago, ¿qué? Olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a las que están delante, prosigo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Jesús, el Mesías. ¿Qué es lo que a usted le han enseñado
que debería de ser la meta más importante en la vejez. ¿Para qué usted le han enseñado que sirve la vejez? Es decir, el mundo, ¿qué le dice a usted? ¿Cuál es la aspiración más grande para un anciano? ¿Aprender crochet? ¿Hacer pilates? ¿Visitar los pueblitos del Salvador? ¿Echarse los grandes viajes en el mundo? ¿En cruceros? ¿Conocer a los nietos? ¿Vivir en medio casi de los hijos? ¿Esa es la más grande meta realmente de los ancianos? ¿Esa es delante de Dios la manera de dignificar a Dios? Esas cosas no son malas. Si puede, viaje, vaya a cualquier departamento del Salvador, échese su viaje ahí, cualquier crucero que pueda, vaya a ver los pingüinos allá en el Polo Sur y vaya a ver otras cosas allá en el Polo Norte si quiere. Pero asegúrese de hacer en medio de todo eso una tan sola cosa haga, olvidándose de todos sus grandes éxitos del pasado. Prosiga hacia la meta. Vaya, dice la palabra de Dios, dice, extendiéndose a las cosas que están por delante. ¿Prosigo a dónde? Iglesia, ¿prosigo a dónde? Dice Pablo, a la meta. ¿Pero por qué a la meta? ¿Hacia qué? ¿Qué él quiere obtener? El premio del supremo llamamiento de Dios en Jesús, el Mesías. ¿Sabe de qué está hablando? De la vida eterna, de asirse y de disfrutar la vida eterna en la vejez, pero entendiendo que la vida eterna es el conocer a Dios a través del Hijo. ¿En qué consiste la vida eterna, mi familia? ¿Qué dice Juan capítulo 17 versículo 3? Y en esto consiste la vida eterna, en conocerte a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a tu Hijo al cual tú has enviado. Pues entonces lo que está enseñando la palabra es que si hay una meta que es importante y es la más alta prioridad en la vida de un anciano que glorifica a Dios, es precisamente ocupar su tiempo para el servicio de Él, para conocer a Dios, principalmente proclamando su palabra. No hay nada más hermoso ante los ojos de Dios que un anciano proclame su palabra. No hay nada más hermoso. No hay nada más hermoso, lo dice la Biblia. No hay nada más hermoso para Dios. ¿Por qué creen ustedes que Dios nos da el privilegio de llegar a una edad adulta? Lo hace precisamente con el objetivo que nosotros participemos con ese tiempo que tenemos más que antes para proclamar su palabra a las nuevas generaciones. Yo le aseguro que varios de los que están acá, más de alguno fue impactado por sus abuelos. Y algunos de ustedes como abuelos, les aseguro que están impactando la vida de sus nietos. Es que Dios todo lo hace perfecto. Cuando sus hijos quieren salir o quieren distraerse y están agotados, ¿a quién le dejan los nietos? ¿A quién le dejan los niños? A los abuelos. ¿Usted nunca se ha preguntado para qué? Para regañar a los niños. Niños, ¿qué? Para eso es. Para criarlos. No, si los que deben de criarlos son los tatas. Para malcriarlos, no. Para chocharlos, tal vez. ¿Sabe para qué es? Para que les enseñe la palabra. Y es que la meta más importante para la vejez, para el anciano, para el adulto mayor, no puede ser otra que precisamente aquella que Dios ya estableció en la palabra. No tenemos por qué andar inventando. Y es proclamar a las futuras generaciones precisamente que nuestro Dios reina, que Él está vivo y que Él puede salvar este mundo. Amén, mi familia. Y es que, mire, yo sé que tal vez usted puede pensar en su momento, pero pastor, usted no ha llegado a la adultez mayor. ¿Cómo usted puede saber eso? Porque lo enseña la Biblia. Y es cierto, yo no tengo la edad que usted realmente tiene el privilegio de tener. Cada día que usted vive está un día más cercano a vivir delante de Dios eternamente. Yo no tengo ese privilegio todavía. Sin embargo, la Biblia sí enseña precisamente cuál es la meta del anciano. ¿Y sabe quién lo habla? Un anciano. Hay un salmo en la Biblia que no se sabe quién lo escribió. No fue David, fue un anciano. De hecho, en muchas Biblias aparece como título del salmo la oración del anciano. Y esta oración que hace un anciano, que es palabra de Dios porque es inspirado por Dios,
Precisamente el anciano habla, ¿para qué la vejez? ¿Para qué las canas? ¿Para qué la experiencia? ¿Para qué Dios permite vivir un día más? ¿Para qué las fuerzas? ¿Para qué las energías en una edad tan adulta? ¿Para qué todo eso? Dejemos que un anciano nos hable. Seamos humildes ante la palabra y escuchemos la Biblia. Salmo 71. Vamos a leer algunos versículos, no todo el Salmo. Versículo 9, luego versículo 14 al 18 y luego del 21 al 24. Dice así la palabra de Dios. No me deseches en el tiempo de la vejez. No me deseches en el tiempo de la vejez. Sigue, por favor. Ni me desampares cuando se agote mi vigor. En cuanto a mí, esperaré por siempre y te alabaré más y más. Mi boca proclamará tu justicia y tu salvación todo el día, aunque no sepa enumerarlos. Vendré a los poderosos hechos de Adonai el Señor. Haré mención de tu justicia, de la tuya sola. Tú, Elohim, me has enseñado desde mi tierna infancia y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Así tú también, hasta la vejez y las canas, no me desampares, oh Elohim. Hasta que proclame tu poder a esta generación, tu poderío a todo el que ha de venir. Yo también te alabaré con el salterio, a causa de tu verdad. Dios mío, te cantaré salmos con el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán al entonarte salmos junto con mi alma que tú has redimido. Mi lengua también susurrará todo el día tu justicia, porque fueron avergonzados y confundidos los que procuraban mi mal. ¿Entiende? Es decir, yo no sé para qué usted está ocupando su jubilación. Yo no sé para qué usted está ocupando su vejez. Yo no sé para qué usted está ocupando esas energías, inteligencia, conocimiento, ciencia, sabiduría que usted ha acumulado y que Dios le ha permitido acumular durante toda su vida. Pero si algo enseña la Biblia, para el cual usted debería de usarla, y es para proclamar el poder de Dios a las nuevas generaciones. ¿O acaso usted se olvida lo que dice el Salmo 71:18 que acabamos de leer? ¿Qué dice el Salmo 71:18? Una vez más dice, así tú también, hasta la vejez y las canas, no me desampares, oh Elohim, hasta que proclame tu poder a esta generación y tu poderío a todo el que ha de venir. Y es que precisamente la razón por la cual Dios a usted le da la posibilidad de vivir un día más, precisamente es para que un día más usted proclame. Dios le da un día más de vida para que usted exalte un día más al Señor. Le da un día más de vida para que alabe un día más al Señor, para que alabe su nombre, para que proclame su nombre, para que estudie su nombre. Amén, mi familia. La razón por la cual Dios le permite a usted un día más de vida, un día más en su adultez mayor, es para que Él sea glorificado por su boca. Y es que el salmista dice claramente, veamos el primer versículo que leímos, el 9 dice, no me deseches en el tiempo de la vejez. No hay peor experiencia para un anciano que sentirse una carga para sus familiares. Después de haberles dado tanto, después de haberlos criados, de que cuando se golpearon, viene la mamá o el papá y sanó la herida. Después de haber trabajado y chambeado toda su vida para que los hipotes comieran y se hartaran. Llegan a la adultez mayor y para los hijos son una carga. No hay dolor, no hay carga más fuerte en un anciano que sentirse abandonado por sus propios familiares. Pero aún así, aún si fuera así, aún dice la palabra que eso es porque no han tenido algo ese anciano. Que el propósito de su vida no es que los familiares lo amen a él. El propósito de su vida es que él les proclame a sus familiares lo poderoso que es Dios. Es que lo que él está diciendo, no me deseches en el tiempo de ¿qué? De la vejez, ni me desampares cuando se agote ¿qué? Es más, entre más se agote mi vigor cada día, más mi boca te alabará, dice él. Amén. Es lo que Pablo dice. Aunque este cuerpo se va desgastando día tras día, el interior ¿qué hace? Se fortalece día tras día. Y no lo que él sigue diciendo, en cuanto a mí, dice el salmista, aunque mi vigor se agote, en cuanto a mí, esperaré por siempre
y te alabaré, como dice, más. ¿Qué dice mi familia? Más y más. Y es tal la alabanza del anciano de su boca que dice: mi boca proclamará tu justicia, no la del mundo, no la de los hombres, no la de nuestra nación. Mi boca proclamará tu justicia y tu salvación todo el día, aunque no sepa qué. Y es que tiene sentido lo que él dice. Porque una característica de la adultez mayor es que las cosas se comienzan ¿a qué? A olvidar. Y él mismo dice: no importa, aunque yo no los pueda ya enumerar en mi mente tus grandes hechos, los que los recuerde, eso voy a proclamar todos los días, todo el día, a las generaciones. Y es que no hay propósito más grande para un adulto mayor que la misma predicación de la palabra. Por eso es que él dice: vendré a los poderosos hechos de Adonai, a los hechos de Dios, y los proclamaré. Y dice: yo cantaré con el salmo, con arpa, yo cantaré, te alabaré, oh Santo de Israel. Mis labios se recordarán de los grandes hechos, mis labios te honrarán todo el día. ¿Cuál es la meta de su vida? ¿Crochet? Ir a hacer pilates. Esa es su meta. Esa es la meta de su vejez. ¡Qué desperdicio! Porque si hay algo por el cual Dios le sigue dando fuerzas a usted, es para que le sirva a Él. Hermanos, hermanas, adultos mayores que están aquí, que tanto les amo y les respeto, ya trabajaron mucho tiempo para este mundo. ¿Por qué no comienzan a trabajar completamente para Dios? ¿Por qué no le da el último suspiro a su rey? Ya no para el reino de este mundo. ¿Por qué no se lo da a Él? Es que la razón de la vejez es eso. Y a todos los que estamos aquí, que somos menores de esa edad tan preciosa, pues yo les invito de verdad a que reflexione cómo usted quiere terminar su vida, cómo usted quiere enfrentar la vejez, cómo usted quiere usar su adultez mayor. Porque si usted quiere ocuparla para la gloria de Dios, entonces asegúrese de saber una sola cosa y de hacer una sola cosa: proclamar a estas generaciones las maravillas de su Rey. Amén. Es que mire, por eso tiene sentido lo que dice Proverbios acerca de los ancianos. Proverbios 20:29. Es interesante lo que dice. Dice: la gloria de los jóvenes es que su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. ¿A qué se refiere, pastor? Es que tiene un gran sentido con lo que estamos hablando. Cuando dice la gloria de los jóvenes es su fuerza, mire, ¿en qué se alaba el médico? ¿En qué se gloria el médico? De su medicina, de su conocimiento. Voy a cambiar la frase para entender esto. ¿De qué se gloria el médico cuando está en reuniones sociales, por ejemplo? ¿De qué hablan los médicos? ¿De qué hablan los abogados cuando están en reuniones? ¿De qué hablan los empresarios de negocios? ¿De qué habla, por ejemplo, el carpintero de carpintería? Amén, mi familia. ¿De qué tiene que hablar el anciano? ¿Entiende usted? Es que dice la Biblia que el joven, la gloria de los jóvenes es su fuerza. Por eso que no es de extrañar. Y póngase a pensar que la mayoría de los apóstoles de Jesús, cuando estaban en su etapa joven, debajo de los 60 años, es cuando ellos abrían iglesias, iban para acá, predicaban, enseñaban. Pero sus cartas, ¿cuándo fueron escritas? Cuando eran ya ancianos. Porque la gloria del joven está en hacer, negocio, aquí, allá, estudios, hagamos, esa es la fuerza, esa es su gloria. Para eso Dios le da fuerza al joven. Pero ¿para qué Dios le da las canas al anciano? ¿Para hacer eso mismo que hace el joven? No, por eso viene la frustración de los ancianos. Porque el objetivo de la adultez mayor ya no es eso. Dejemos que los ancianos, dejemos que los jóvenes sigan trabajando. ¿Cuál es nuestra misión entonces? Dice, y la hermosura, digan conmigo, y la hermosura. Iglesia, digan conmigo, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Es que esta palabra hermosura es bien especial. Aparece pocas veces en la Biblia.
Y esta palabra hermosura es la misma que Isaías ocupa en Isaías 52, cuando él dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae la buena nueva, del que anuncia la salvación, del que le dice a Sión: tu Dios reina. Si por algo son hermosos los ancianos, es porque pueden decirle al mundo: tu Dios reina. Es que usted no ha visto cuál es el poder de un anciano, cuál es la hermosura de un anciano, su vejez. Yo le aseguro, ¿qué pasa si en este momento está colmada la iglesia de personas menores de 60 años y entra un adulto mayor? Ya las sillas estaban completamente ocupadas y entra un adulto mayor. ¿Quiénes de ustedes se levantarían para cederle el puesto? ¿Quiénes lo harían? Levanten la mano. Yo lo haría, obvio. ¿Quiénes lo harían? Ok, ¿por qué? Por respeto. Porque el anciano, su hermosura es que genera ¿qué? Pues quiero que entienda que Dios con toda sabiduría lo ha hecho. Hay una hermana de la iglesia que nos cuenta que todas las tardes ella, como adulta mayor, y sabe que no le pueden pegar, no le pueden gritar, ella va donde los vecinos. Din don. A las 5 de la tarde comienza, casa por casa, a evangelizar todos los días. Hola hermana, hola fulana tal, ¿qué tal? Aquí queriendo hablar con ustedes. Me permiten unos minutos. ¿Qué le van a decir? Pues si es una mujer adulta, ¿qué le van a decir? Y si le cierran la puerta, ¡pah! Dice: ay, me quedó otra tocando din don, din don, din don, hasta que me abran. El poder del anciano está en su vejez, que cuando el anciano habla, todos callan. Y aunque cuando comienzan a escucharlo, lo escuchan pero lo escuchan. Por eso es que la hermosura del anciano en su vejez, hermoso es aquel anciano que anuncia al mundo: tu Dios reina. Qué hermoso es ese anciano. Qué hermoso es la adultez mayor, cuando la ocupamos para anunciar al mundo: Jesús reina, Dios reina. Amén, mi amada familia. Y es que de por sí la adultez mayor genera ese cariño, genera ese respeto. Son tan hermosos los ancianos cuando anuncian que Jesús es reina, que aunque no los conozcamos, nos identificamos. Y precisamente, y si no, veamos el siguiente video. El video de un pastor que usted no conoce posiblemente personalmente, ni yo tampoco, el pastor Cristóbal. Y un hombre que tiene más de 75 años de edad y su mayor aspiración es seguir predicando la palabra. Seguir predicando la palabra. Quiero que ponga atención lo que él hace cada día cuando se despierta, y ponga atención cuando él diga cómo fue que él se convirtió. Vamos a ver el testimonio del pastor Cristóbal. Soy de la ciudad de Santa Ana y nací pues en aquella ciudad en el año 1933. En el año 1951 el Señor tocó mi corazón y me convertí al Señor. Así es que ya tenemos como 56 años de vivir en San Salvador predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En mi corazón, hermano, hay una enorme gratitud para con el Señor. Como yo fui de aquella época lejana, ¿verdad? Entonces yo hice mis estudios, me gradué, a los 8 años me ordenaron al pleno ministerio y todo lo hice pues con aquella sencillez y pobreza que había en aquella época, ¿verdad? Digamos que no teníamos los recursos de estos tiempos actuales, y yo me gradué en aquel tiempo, ¿verdad? De tal manera pues que solamente me quedó, digamos, lo que aprendí en mi instituto bíblico durante, 6 años de estudio que tuve que hacer, y luego pues mis libros que me han ayudado a través del tiempo, ¿verdad? A mí me gusta levantarme a las 5 de la mañana, me doy mi bañadita ya a escudriñar ahí, a leer, y eso pues me ha sido de mucha bendición, de tal manera que ahora estamos ya con mi esposa con
con 50 y 56 años en el ministerio, pero todavía tenemos las energías como para ir donde nos inviten, ¿verdad? Con la palabra de Dios. En aquel tiempo había bastante oposición al Evangelio de Cristo cuando yo comencé, ¿verdad? De tal manera que en algunas ocasiones hasta fuimos apedreados aquí por el lado de San Julián, cuando íbamos a visitar alguna iglesia, y también en mi lugar donde yo estuve, hubo bastante oposición de parte de quizás de la iglesia romana, ¿verdad? Que los padres pues predisponían a la gente con los evangélicos, ¿verdad? Se sufría. Algunas personas cuando me veían ir pues por algún lugar eran tal vez jornaleros que estaban trabajando, y cuando me veían golpeaban piedras así con sus cumas como señal de amenaza, ¿verdad? La gente incrédula de aquel tiempo, ¿verdad? Y me recuerdo que sufrimos, que nos apedrearon las casas donde estábamos celebrando el culto, y tuvimos que ir a la guardia para que nos protegieran. Eso se dio en un pueblito que está adelante de San Julián, hacia adentro, que se me escape el nombre del pueblito, pero allí nos asustaron, yo me asusté un poco, y así pues a través del tiempo, ¿verdad? Pues en aquellos años pasados tuvimos algunas experiencias así. Desde muy niño yo conocí el Evangelio y por supuesto a Dios por medio de mis abuelitos, que fueron cristianos desde que comenzó la obra aquí, ¿verdad? Y mi abuelita sobre todo me llevaba a los cultos cuando yo era un niño, así es que la fe fue llenando mi corazón cada día, así es que yo no me acuerdo francamente si en alguna ocasión haya dudado de Dios. No dudamos por las Sagradas Escrituras que el tiempo está llegando a su fin. El pueblo del Señor, cada cristiano en lo particular, debe de buscar más de Dios cada día. Debe de poner su esperanza y su confianza en Él y esforzarse por andar en sus caminos y por servirle a Él en todo lo que esté a su alcance. Es tiempo para consagrar nuestra vida al Señor. Y si por acaso algún amigo escucha estas palabras que yo pronuncio en esta preciosa ocasión que tengo, amigos, no dejen pasar los días, aflijan su corazón, porque de lo contrario está escrito en la palabra de Dios que todo aquel que rechace a Cristo en esta vida y rechace su evangelio, de suyo irá a perdición eterna. Pero no hay por qué caer en el abismo de perdición eterna. Hay que venir con tiempo a los pies del Señor. Hágalo, amigo, y cuando usted muera será agradable su muerte ante los ojos de Dios, y usted irá al cielo para estar con Cristo por toda la eternidad. Esto es mi consejo que le doy a todos en el nombre del Señor. Amén. Y es que usted se imagina cuando usted está en problemas, y yo se lo voy a decir con respeto. Esto que voy a decir lo voy a decir con mucho respeto. Cuando uno está en problemas y viene una persona de la misma edad que uno o menor, uno recibe sus palabras, porque de toda boca puede Dios hablarnos. Amén. Amén. Uno no puede menospreciar eso. Pero qué diferente es cuando viene un hombre mayor y le dice a uno: hijo, mira, yo viví esto. ¿Se dieron cuenta de lo que él vivió? Que le apedreaban y todo. Y él ahora se ríe de eso. Qué diferente es que un hombre así le diga a usted: hijo, confía en el Señor, pronto pasará. Tiene un peso eso para uno. Y se lo digo porque yo lo he experimentado. Yo no me había fijado que en este culto estaba una persona que amo, que es el pastor, don Ricardo Ballesteros, perdón. Y en momentos duros que yo he vivido, no es el mismo consejo de otras personas que cuando él me dice: hijo, me dice, quiero decirte esto, mira, tranquilo, yo me quedo callado. Es que uno de joven, la gloria de uno está en la fuerza, y uno quisiera hacer un montón de cosas. No es igual, jamás. ¿Para qué usted quiere ocupar su vejez? No se dan cuenta, adultos mayores, que nosotros les necesitamos. Claro
que les necesitamos. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Tu Dios reina. Hay otros hombres que nos han aconsejado, Pastor Héctor, el hermano Trinidad Durán. Otros hombres que todo el tiempo preocupados por nosotros. Tú que has estado enfermo durante más de un mes ya. Un hombre de la iglesia te habló ya mayor y te regañó todo. Pastor, ¿por qué usted no me ama y guarda mi corazón? Le dijo. No me ha dicho que usted estaba pasando una situación bien difícil. Yo le voy a comprar su medicina. ¿Cómo es posible que yo me haya prosperado tanto? Yo he visto morir pastores por falta de medicinas. Pues no, le dice. Deme la receta que yo le voy a dar todas las medicinas. Le dice. Mire, dice la palabra de Dios: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae las alegres nuevas, del que anuncia la paz. ¿Qué es lo que él hace, por ejemplo, cuando se levanta? ¿Qué dijo él? Se baña y ¿qué más? Y lee la palabra. Usted ve esa paz con la que él habla. Qué especial, ¿no? Esa es la hermosura del anciano. Inexplicablemente, así como los niños bebés transmiten ternura y hacen que los padres, que cuando están en grandes problemas salgan adelante por un infante, ese mismo efecto provocan en nosotros los ancianos. ¿Y quién lo evangelizó a él? Sus abuelos. Abuelitos que están acá. Aunque su nuera o su yerno se enojen con usted, porque tal vez a usted no les cae bien por ser cristiano o cristiana, usted siga evangelizando a sus nietos. Obviamente los abuelos de él ya no viven. No sé si alguna vez se enteraron que él es pastor, pero qué gran obra la que ellos hicieron, ¿no? Amén. Usted no sabe el impacto que está ocasionando en la vida de sus nietos. Usted no lo puede saber y capaz que no lo va a saber, no lo va a ver tal vez, pero Dios sí. El apóstol Pablo enseña que Timoteo, ¿quién evangelizó a Timoteo? Su abuela Loida. Qué importantes son los ancianos. Por eso es que yo sé que uno de los más grandes problemas y dificultades que los ancianos enfrentan, por ejemplo, es ese sentimiento de abandono, de dolor, cuando comienzan a perder ese sentimiento de que ya no son tan útiles. Pero quiero decirle que ese sentimiento es algo que el mundo ha formado en usted. Porque si algo de verdad de mi corazón yo le quiero decir a usted en este día, son aquellas palabras que Dios le habló a Josué cuando él ya era un anciano. En Josué capítulo 13 versículo 1, Dios le dice a Josué lo siguiente. Dice la palabra de Dios: cuando Josué era ya anciano y avanzado en días, el Señor le dijo: tú eres anciano, avanzado en días, y todavía queda muchísima tierra por conquistar. ¿Sabe qué pasó ahí? Es que yo no sé si Josué quería vivir el sueño americano, capaz que él tenía nietos y él quería estar con sus nietos. Y quizás él digo, bueno, yo estuvo, Señor, ya metí todo este pueblo aquí a la tierra y que sigan ellos adelante. Y quizás él quería hacer otras cosas, no lo sabemos, pero Dios le dice: Josué, yo sé que tú eres anciano y quieres entrar en días, pero Josué, hay mucha tierra por conquistarles. Y sabe usted que a partir de ese momento Josué toma nuevas fuerzas y terminan de conquistar todos los grandes terrenos que habían ahí. Josué tiene 24 capítulos, apenas este es el 13. Del 13 al 24, que es donde se narra la muerte de Josué, para gloria de Dios, pasaron muchísimos años más. Pues quiero decirle a los adultos mayores que en la vejez y el llegar a esa edad madura no es el fin de la vida. Puede ser el cambio más significativo de su ministerio. Puede ser el cambio más significativo de su vida. Pueden llegar a ser realmente los años más importantes de usted. Porque precisamente la Biblia nos enseña
que todavía hay mucha tierra por conquistar. ¿O no, mi familia? ¿Cuántos corazones en El Salvador necesitan reconocer que Jesús es Dios? Hay mucho por hacer. Y nosotros les necesitamos a ustedes. Por lo tanto, digan conmigo, una cosa sé, una cosa hago y una sola buscaré. ¿Y qué entonces lo que tenemos que buscar, pastor, para tener y gozar de una vida que honra a Dios? Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor e inquirir en su templo. ¿Qué cosas usted está buscando en su vida? ¿Vivir un día más? ¿Hacer más dinero? ¿Tener más amistades? ¿Hacer más deporte? ¿Un nuevo hobby? Todo eso no hay problema. Usted lo puede hacer. Pero entre todo, asegúrese de buscar una tan sola cosa como prioridad número 1 en su vida: estar en la casa de su Señor todos los días para contemplar la hermosura de Jesús. No hay nada más importante que la presencia de Dios en nosotros. Amén, mi familia. Es que dice el salmista: una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Es decir, bien conmigo, habitar. Una cosa él busca, habitar en la casa del Señor, pero ¿con qué objetivo? ¿Para qué, dice el salmista? Para contemplar el qué, mi familia, la hermosura del Señor. ¿Acaso esto a usted no le recuerda lo que dice Juan 17:24 cuando dice: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que contemplen mi gloria? Mi familia, no hay nada más importante en este mundo que la presencia de Dios. De hecho, hay muchísimas cosas importantes que usted puede hacer. El hecho de estar con sus nietos, el hecho de usted proveer para su casa, el conocer otras personas, claro que sí, el evangelizar y el proclamar la palabra, pero solo una es necesaria que usted busque. Esas son importantes, pero una es necesaria. Y estar a los pies de Jesús, escuchando su palabra, porque es en su palabra donde contemplamos la hermosura de la gloria de Él. ¿Dónde usted contempla la hermosura de Jesús? En la palabra. Amén. Y no hay nada más importante que eso. Es que, ¿se acuerda usted lo que dice Lucas 10? Todos conocemos este pasaje, versículo 39 al 42. ¿Se acuerda usted de María y de Marta? Pero quiero que prestemos atención a algo que dice Jesús. Dice: y esta tenía una hermana llamada Miriam, la cual sentada a los pies del Señor oía su palabra. Miriam es el nombre en hebreo, María es el nombre en español. Dice, la cual sentada, ¿a dónde estaba sentada? ¿Qué hacía a los pies de Jesús? Oía su palabra. ¿Qué sucedió entonces? Pero Marta estaba atareada con respecto a mucho servicio, y parándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me dejó sola para servir? Dile pues que me ayude. Pero el Señor, respondiendo, le dijo: Marta, Marta, afanada y molesta estás por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y Miriam escogió la buena parte, la cual no le será quitada. La cual no le será. ¿Y cuál es esta mejor parte de la vida? ¿Qué es lo más necesario o lo necesario para nosotros? Estar a los pies de Jesús, escuchando su palabra, contemplando su gloria. No hay nada más importante, no hay nada más necesario en la vida de un cristiano que la presencia de Dios. No hay nada más hermoso que la gloria de nuestro Rey Jesús. Y no hay nada que pueda traer gozo y alegría al corazón de un anciano, y seguridad y paz, que la misma presencia de Dios. Por lo tanto, hasta la vejez y las canas, caminemos por el camino de justicia. Digan conmigo: una sola cosa sé, una cosa hago, una sola cosa buscaré. Amén, familia.
¿Usted quiere dignificar su vida? Entonces que sea Jesús. Una vez más digan conmigo: una cosa sé, una cosa hago, una cosa buscaré: a Jesús. Amén, mi familia. ¿Usted quiere honrar con su vida y con su vejez a Dios? Entonces enfoque su vida, su vejez, su esfuerzo, su aliento, su sabiduría, su inteligencia, su adultez mayor, enfóquela en Jesús, en conocerle y en predicarle a Él a todas las generaciones, todos los días de su vida. Como dice el libro de Hebreos 12, por lo cual también nosotros, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, desprendiéndonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que nos es puesta delante, puesto los ojos. ¿Cómo se corre la carrera? No importa dónde usted ahora Dios lo ha colocado a correr. Tal vez lo ha puesto a correr a usted en su casa. Tal vez usted está corriendo en un colegio, los jóvenes. Está corriendo en la universidad. Tal vez usted está corriendo en una empresa trabajando. O tal vez usted está corriendo en un ancianato. No sé dónde usted está corriendo, pero sí le puedo asegurar algo: corra poniendo sus ojos en Jesús. No hay nada más necesario para nosotros que Cristo mismo. Por lo tanto, es mi oración para este día que hasta la vejez todos nosotros transitemos y corramos por el camino de justicia. Y quiero concluir con un versículo de Proverbios que dice: corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Solo hay una sola clase de vejez que es corona de honra para el que la porta: aquella vejez que corre, que camina en la justicia de Jesús. Si usted es un anciano, si usted es un adulto mayor, o usted está pronto a esa edad, gócese, dele gracias a Dios, pero entréguese a Jesús. No hay nada más que pueda dignificar su vida y su nueva etapa que estar en el camino de la justicia. Mis amados hermanos y hermanas, adultos mayores, hay mucha tierra por conquistar. Su vida para nada ha terminado ni está terminando, apenas está comenzando posiblemente la mejor etapa de su vida. Amén. Por lo tanto, corra no como la desventura, corra poniendo sus ojos en Jesús. Vamos a orar.